Hola, muy buenas. A continuación les voy a presentar la comunicación que lleva por título Relato autobiográfico del abandono educativo, una visión integrada desde metodologías mixtas. Este trabajo se encuadra dentro del cuarto Congreso Iberoamericano en Investigación Cualitativa y ha sido realizado por Teresa Alzán García y Luis Casas García. Concretamente, la ponencia será realizada por Teresa Alzán García. Concretamente, este trabajo tiene como objetivo de investigación conocer las causas que ocasionan el abandono educativo, tanto en los jóvenes, tanto en hombres como en mujeres. Y por otro lado, pretende evaluar las posibilidades para investigaciones futuras de una metodología que incluye la triangulación de varios métodos y técnicas de investigación. En cuanto a la metodología empleada y en concreto en relación a la muestra, señalar que como criterio de selección se ha contado con aquellas personas que tienen como nivel máximo de estudio educación secundaria básica. En base a este criterio, finalmente se ha contado con la colaboración de 457 personas, de las cuales el 61,7% son hombres y el 38,3% son mujeres. Y la diferencia de esta representación se debe fundamentalmente a que el abandono educativo es más habitual en chicos que en chicas. Por otro lado, en cuanto a los instrumentos de recogida de datos, señalar que dentro de las herramientas cuantitativas se ha diseñado un cuestionario y dentro de las técnicas cualitativas se ha recurrido al relato autobiográfico. En las diapositivas que vienen a continuación detallaremos más estas dos herramientas. En cuanto al procedimiento de análisis de datos, pues también señalar en términos generales que posteriormente se va a detallar pues que para el cuestionario se ha realizado un análisis estadístico descriptivo e inferencial y para el relato autobiográfico, además del análisis de contenido, se ha realizado un análisis de contingencia de Osgood. En lo que respecta a los instrumentos, señalar que por un lado hemos utilizado un cuestionario tipo Likert y por otro lado hemos utilizado el relato autobiográfico. Bien, pues como se puede observar en el lado izquierdo se presentan todos los ítems que se han utilizado. Algunos de ellos, de estos ítems, representan o están vinculados con factores socioeconómicos que nos ayuden a explicar cómo influye el entorno familiar o las necesidades económicas en el abandono educativo. Por otro lado, se han considerado factores relacionados políticos porque están relacionados con algunas normativas o disposiciones legales que configuran el sistema educativo y que influyen en el abandono educativo. Y bien, por otro lado, se han diseñado ítems que contienen pues aquellas expectativas, motivaciones o ideas o referencias personales que nos pueden ayudar a explicar o entender las causas que motivan el abandono educativo. En concreto, en cuanto al relato autobiográfico, señalar que es una técnica cualitativa que nos permite detallar realidades y problemas concretos y nos va a ayudar a tener un mayor acercamiento a los deseos, motivaciones, percepciones y acontecimientos que determinan las decisiones de los actores sociales. Por eso, para recoger toda esta información, se les pidió a todos los participantes que colaboraron que elaborasen un relato donde redactaran, a partir de una pregunta muy amplia, cómo había sido su trayectoria personal en relación al abandono educativo. Una vez recogidos los datos del cuestionario y del relato, se procede al análisis de datos. No obstante, antes de seguir avanzando, me gustaría explicar en este apartado las categorías obtenidas en el análisis de contenido, en el primer análisis previo del relato. ¿Por qué? Porque se ve la relación que tienen con los ítems que se diseñaron inicialmente. Como se puede observar, se establecen 6 categorías que nos van a ayudar a explicar el abandono educativo. Por una de ellas dos de ellas están relacionadas con los factores socioeconómicos. Estas son las preferencias laborales y la necesidad de ayuda del entorno, que se ven frases como dejé de estudiar porque quería trabajar o bien dejé de estudiar porque necesitaba ayudar económicamente a mi familia. Por otro lado, otras de las 2 categorías que se han recogido a través del análisis de contenido del relato es la normativa del sistema educativo, que se registra en los relatos con expresiones como dejé de estudiar porque repetí varias veces y superé la edad para cursar la ESO, que como se puede observar está estrechamente relacionada con el ítem que se planteó en el cuestionario de dejé de estudiar porque superaba la edad para cursar la ESO. Y por otro lado, también ha aparecido una categoría que es el clima en el centro escolar.
que generalmente lo que representa es el clima y la relación que existe en el centro, bien la relación entre profesorado o alumnado o bien la relación entre el grupo de iguales, entre el alumnado. Por otro lado, en relación a los aspectos más personales, pues se han considerado dos categorías. Una vinculada con las situaciones personales, que hacen referencia a causas personales que fuerzan el abandono educativo, como pueden ser embarazos o puede ser algún tipo de enfermedad, o bien aquellas las desmotivaciones, que es algo característico de esta etapa y que también se recoge en la escala Likert. Pues dejé de estudiar porque no me gustaba, me iba mal en los estudios, no hice el esfuerzo suficiente. Y bueno, lo que son las características propias de la etapa adolescente. En lo que respecta al procedimiento de análisis de datos, en relación al cuestionario, pues principalmente se ha desarrollado un procedimiento de análisis estadístico. Primero descriptivo, que es el que se ofrece en este comunicado, pero además también se ha llevado a cabo un análisis inferencial. Como se puede observar, los ítems que mayor explicación ofrecen en relación al abandono educativo son aquellos relacionados con la desmotivación. Dejé de estudiar porque no me gustaba o dejé de estudiar porque no tenía las cosas claras. En cuanto al procedimiento de análisis de datos seguido para el relato, en primer lugar se realiza un análisis de contenido, cuyas variables ya hemos comentado anteriormente. Todos estos datos, toda esta información fue volcada en un software que se conoce como WebQDA, que nos va a permitir además realizar el análisis de contingencia de Outward y además nos va a permitir obtener los datos que necesitamos para obtener el sistema de representación gráfica que estamos Pathfinder, que es el que queremos utilizar. Una vez realizado todo el procedimiento que se ha comentado anteriormente, se obtiene el sistema de representación que podemos ver. En este caso estamos viendo las causas de abandono en mujeres. Concretamente se puede observar que por número de enlace con otras categorías, la principal causa que aparece es la desmotivación por los estudios. Esta categoría, que es el motivo principal de abandono, está sin embargo especialmente ligada a otras tres: el clima en el centro educativo, la necesidad de ayuda del entorno y las preferencias laborales. En concreto, por ejemplo, en el caso del clima educativo, es una categoría que solamente ha aparecido en el caso de las mujeres. No se ha recogido ninguna categoría en el caso de los hombres. Principalmente se recogen relatos como dejé el instituto porque tuve un conflicto con una profesora, o bien los motivos que me llegaron a dejar los estudios era porque se metían conmigo y me insultaban y me sentía mal. Al tiempo empecé a trabajar y me sentía mucho mejor. El clima escolar, por ejemplo, es una de las categorías que si no hubiéramos utilizado el relato no hubiera pasado totalmente inadvertida, porque la escala Likert no se contemplaba y además está estrechamente relacionada o vinculada a la concurrencia mayor en el caso de las mujeres. Por otro lado, las preferencias laborales también están presentes en los relatos y también se vinculan mucho con la desmotivación. Las necesidades de ayuda del entorno también están ligadas a las preferencias laborales. De hecho, en los resultados del cuestionario también se destaca como un valor medio por encima de los hombres, que dejé de estudiar porque tenía que ayudar o cuidar a mi familia. Principalmente, las necesidades del entorno se relacionan en el ámbito de las mujeres con los cuidados informales. Aparece mucho en los relatos: dejé de estudiar porque tenía que cuidar a mi hermano, o repetí 2 veces de curso y al tener 16 años ya no me dejaron seguir estudiando y además tenía que hacerme cargo de mis hermanos pequeños porque mi madre trabajaba y tenía que hacerse cargo de mi abuelo. Es decir, no solamente está muy presente la necesidad de ayuda familiar en cuestiones de traer dinero a casa, sino también en el ámbito de los cuidados informales. En cuanto a las causas de abandono educativo en los hombres, destacar que al igual que en el caso de las mujeres, la principal causa de abandono educativo está relacionada con la desmotivación a los estudios. Pero además, en el caso de los hombres, lo llamativo también reside en la relación entre tres categorías, concretamente las preferencias laborales, la desmotivación y la normativa del sistema educativo. Es evidente la relación entre preferencia laboral y la desmotivación, también estaba muy presente en las chicas y es simplemente pues no me gustaba estudiar, no tenía las cosas claras y prefería trabajar, y en el momento que les sale trabajo pues abandonan los estudios. Pero en el caso de los chicos hay otro aspecto que ha resultado muy llamativo, y es la relación entre la normativa con la desmotivación y las preferencias laborales. ¿Por qué?
Bueno, pues principalmente porque en muchos de los relatos está presente el esperar a tener la edad para poder dejar de estudiar. O bien, otro de los aspectos que se destaca es no llegar al mínimo exigido, ¿no? Es como que les resulta muy difícil alcanzar lo que está establecido en el currículum académico. Por otro lado, también cabe destacar la poca relación que se ha encontrado en las categorías clima escolar y necesidad de ayuda al entorno con el resto de categorías. Eh, en realidad estamos analizando el abandono educativo en los hombres y estas dos categorías no han ofrecido tanta explicación y han estado tan presentes en los relatos como en el caso de las mujeres. Por tanto, podemos considerar que tanto el clima escolar como la necesidad de ayuda del entorno es un factor o una categoría que explica mejor los motivos de abandono en el caso de las mujeres, mientras que en el caso de los hombres, viendo el sistema de representación, pues podemos ver que la desmotivación, las preferencias laborales y la normativa, no solamente cumplir la mayoría de edad, sino que les resulte difícil obtener el mínimo exigido por el currículum académico, pues resultan ser factores que mayor explicación ofrecen al, al problema que estamos investigando, el abandono educativo. Y bueno, ya para finalizar, pues señalar que, bueno, que evidentemente el análisis cuantitativo ofrece unos resultados mucho más generales, mientras que las particularidades hubieran sido imposibles si no hubiéramos recurrido pues al relato autobiográfico, como ha sido nuestro caso. Y destacar entre todo el análisis, pues aquellas situaciones como categorías que se han establecido en el análisis de contenido que hubieran pasado totalmente inadvertidas si nos hubiéramos limitado solamente a pasar un cuestionario, ¿no? Y me estoy refiriendo concretamente al clima escolar, porque las situaciones de acoso han sido registradas en los relatos y concretamente en los relatos escritos por mujeres, y por otro lado porque hemos podido recoger un montón de situaciones personales que también hubieran pasado inadvertidas, como son las enfermedades que duran en el tiempo y que suponen a lo mejor ciertas operaciones o intervenciones quirúrgicas. Y por otro lado, pues embarazos en jóvenes adolescentes, que también aparecen en los relatos y no se hubiera contemplado ni se hubiera hecho visible si solamente se hubiera pasado la escala Likert. Y bueno, ya para finalizar, pues muchas gracias por su atención y un saludo.